Bueno, vamos a mirar rápidamente cómo es esto del circuito RC y cómo se relaciona con los datos experimentales. Yo tengo un circuito RC, una resistencia con un capacitor. Ese circuito RC está excitado por una función sinusoidal. En el laboratorio nosotros medimos en estado estacionario el sistema, es decir, mucho tiempo después de encenderlo, cuando la excitación fue una función sinusoidal. Voy a suponer que la función sinusoidal tiene fase cero, es decir, la señal de entrada coincide con el origen, es decir, la señal esta que está aquí en negrita. La salida va a ser una función sinusoidal como ustedes vieron en el laboratorio, toda ecuación ordinaria, toda ecuación diferencial ordinaria que tiene características de linealidad, como esta que describen los circuitos, cuando son excitadas por funciones sinusoidales, responden también con funciones sinusoidales. Entonces la salida va a ser una sinusoidal, pero con una fase. Y miren que la corriente también va a tener una fase. Esta fase de la corriente es diferente a la fase del voltaje. Entonces, la salida va a estar retrasada respecto a la entrada, como vimos en el laboratorio, y va a tener una amplitud diferente. Entonces, mira, tiene una amplitud diferente y tiene una fase. Ahora bien, el capacitor está gobernado por esta ecuación. La capacitancia en el capacitor es proporcional al voltaje en el mismo. Esto quiere decir que hay una corriente, la corriente en el circuito está asociada con la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo por la capacitancia. Si yo hago suma de voltajes de Kirchhoff en esta malla, digo que el voltaje de entrada va a ser igual a la caída en la resistencia más el voltaje de salida, que sería esta ecuación de acá. Al reordenar términos encuentro esta ecuación ordinaria de primer orden. Esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación que tiene dos respuestas. Una que sería la homogénea, cuando supongo que la entrada es cero, que también la llamo respuesta transitoria, que a medida que pasa el tiempo desaparece, y otra que es la salida, que es la estacionaria, que sería la de la misma forma que sería esta de acá, una sinusoidal. Para encontrar la estacionaria, entonces nosotros reemplazamos esta función sinusoidal acá. La mejor forma de reemplazarla es usando variables complejas, es decir, usando la representación de esta forma sinusoidal con la expresión, con la ecuación de Euler, que nos relaciona la función sinusoidal con las exponenciales complejas. Eso nos da que existe una cierta cantidad compleja asociada con esta amplitud y esta fase, que la llamo B1', y la de voltaje de entrada, que sería B0', de acuerdo a lo que hemos mirado acá. Noten que este B0' es simplemente B0 porque la fase es 0, mientras que el B1' sería la amplitud del voltaje, es decir, este valor de amplitud, este valor de aquí que sería B1, multiplicado por la fase. La fase siempre es un número complejo. Entonces, si despejamos esta ecuación, encontramos que el B1', es decir, ese número complejo que representa la magnitud y la fase, va a tener esta forma. Si yo calculo la magnitud, miren que la magnitud es la amplitud de la señal, me da esta ecuación. Y con esa ecuación yo puedo calcular la amplitud de esta señal de acá. Y si quiero calcular la fase de un cociente es la resta de las dos fases. Entonces el resto de las dos fases me da tangente a la menos 1 de omega c. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para analizar los datos del laboratorio.